y ahora vamos a hablar de historia. Toca el turno a Isabel Revuelta, que ya está listísima con un personaje que es el personaje, que además, pues no nada más es uno de los grandes personajes de nuestra historia, se ha convertido en un ícono pop completamente. Libros y libros se han escrito de él, películas y películas se han filmado con su biografía, con su historia y por supuesto que me refiero a Pancho Villa. Francisco Villa, como Pancho Villa, como se le conoce, es el personaje histórico clave para entender la Revolución Mexicana. Nació el 5 de junio de 1878 en Coyotada, municipio del estado de Durango, y alrededor de su figura, bueno, pues ya sabemos que se han creado cualquier cantidad de mitos. Un ejemplo es su propio nombre, porque en realidad no se llamaba Francisco Villa, sino José Doroteo Arango Arámbula, o sea, ni Francisco ni Villa. Y es el 20 de julio cuando se recuerda la fecha en la que fue emboscado y muerto. Es decir, esto se va a conmemorar o se va a recordar el próximo lunes 20. Y de cara a esta conmemoración, revisamos algunos de sus datos históricos, sobre todo algunos de los datos que pocos conocemos y que siempre nos trae Isabel Revuelta. Bienvenida, Isabel, adelante. Hola, ¿qué tal, Mónica? Muy buenos días, amigos de Desde Mañana. Imagínate hablar de uno de esos personajes, si no es que el más famoso, el más conocido de la Revolución Mexicana. Y lo dices muy bien, porque Doroteo Arango, Pancho Villa, ya va más allá del personaje, es un mito. Y es un mito desde el inicio de su vida, porque, bueno, él fue hijo natural, por eso no llevaba el apellido Villa, y después decide tomarlo, decide ya no ser Doroteo Arango y hacerse llamar Francisco Villa para honrar ese nombre que él sentía que le llevaba por derecho. Muy joven tiene que irse a la vida del bandolaje, se vuelve un bandido por defender a su hermana justamente en estas haciendas. Hay que recordar que estábamos en un porfiriato ya completamente desgastado y las condiciones en las haciendas eran terribles. Él se da cuenta de esto muy pequeño, defiende a la hermana y tiene que irse a la vida de bandolero. Vive en el norte, vive en las grutas, a salto de mata, como será su vida entera. Después, finalmente, entra a la revolución porque se da cuenta de lo que Madero estaba promoviendo por la democracia, por la libertad de toda esa gente que no tenía más nada que perder. Sus batallas son absolutamente recordadas, los Dorados de Villa, es el Centauro del Norte, uno de los mayores caudillos de la revolución. Acuérdense que toda esta primera parte de la revolución es en el sur, Zapata, en el norte, Villa, y después cuando sucede lo de la decena trágica y muere Madero, muere el apóstol para él, porque incluso cuando lo conoce le perdona todas esas terribles cosas que había hecho como bandolero, porque por el bien común, por el bien de esos ideales que tenía. Ese es justamente Pancho Villa cuando llega a la Ciudad de México después de la muerte de Villa, que a la calle de Plateros se sube en un banco y le cambia el nombre y le pone Madero. A partir de ese momento se llama Madero esta calle. Todo el mundo conocemos que se sienta como una anécdota en la silla presidencial. Zapata decía que no, que estaba embrujada. Fue un personaje, sin duda, lo que pasa en la ópera, que las balas que están hoy todavía que se pueden ver, pero esa es, digamos, la parte más, no sé, poco conocida y que se va haciendo el personaje. Pero a lo que quiero llegar es, después de que él da las armas, después de las grandes victorias que tuvo y las grandes derrotas contra Obregón, Felipe Ángeles estuvo con él. Es muy difícil hablar de todo lo que hizo en estos breves minutos, pero lo que quiero decir es que finalmente él tenía una dualidad. Se va a Canutillo, a esta hacienda que le regalan el gobierno después por todo lo que había hecho por la revolución, porque él acepta estar en paz. Y en Canutillo, con su última mujer, con Austreberta Rentería, hace una especie de utopía y todas esas ideas que tenía de la educación para los niños, del trabajo para el obrero, todo lo hace en Canutillo, hace una pequeña utopía de todo aquello por lo que él había luchado y supuestamente el Centauro ya estaba en paz. Pero comete el grave error de entrevistarse con Adolfo de la Huerta y en 1923 que tenía idea de postularse en contra de Álvaro Obregón, y esta entrevista le va a costar la vida a Villa porque le tienden una emboscada y justamente el 20 de julio de 1923 en Parral, Chihuahua, iba a una fiesta familiar, lo acribillan y muere como vivió toda su vida, entre balas. Acaba completamente deshecho y una anécdota muy entrañable, Austreberta lava la camisa
como si quisiera lavar todo lo que le habían hecho a ese Pancho Villa, que se lo entregan verdaderamente hecho pedazos. Así muere el Centauro del Norte para después seguir con esta leyenda que es este personaje, Mónica. Pues una leyenda que sí, de la que seguimos encontrando información y mitos hasta el día de hoy. Es increíble cuando estos personajes trascienden las décadas, las épocas, la historia, los personajes, las formas de hacer política y pues indudablemente uno de ellos, hasta el arte incluso, uno de ellos pues es Pancho Villa. Muchísimas gracias, Isabel, como siempre muy interesante. Muchas gracias a ti, Mónica. Sigamos hablando de historia. Gracias. Por supuesto que sí.